Ok, vamos a hablar un poquito sobre las teorías de la evolución, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un taller antes, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Les voy a dar clase, el taller lo vamos a dejar para luego, porque tenemos solo una horita. Entonces les decía que vamos a ver las teorías de la evolución. ¿Qué creen ustedes que es la evolución? ¿Qué podría, usted, yo sé que usted sabe lo que es la evolución, pero ¿qué podría usted decir sobre la evolución? ¿Cómo podría definir o cómo podría dar un concepto de evolución? Proceso de adaptación de un ser vivo. ¿Cómo? Un proceso de adaptación de un ser vivo. Un proceso de adaptación a un ser vivo. Falta ahí, Daniel, estás muy bien. Un proceso de adaptación de un ser vivo a... Dani, ¿a qué puede ser? Se adapta, pero ¿a qué se adapta? Está muy A bien un lo que... ecosistema. A un ecosistema. Puede ser. Daniel dice que es una adaptación de un ser vivo a un ecosistema. Ok. ¿Alguien más? Paulo, para ti, ¿qué sería la evolución? Cuando Estás con el micrófono apagado. Te la estás pensando. ¿Alguien más? un ser vivo está en pleno desarrollo y ¿cómo se dice? Va descubriendo nuevas cosas y va, La adolescencia es, la adolescencia es un desarrollo en el que vamos descubriendo cosas y no es evolución. ¿Alguien más? Ari, ¿tú qué dices? A ver, dime, Profe, que dime, es Mateo. un ser vivo que se adapta a la climatización de ese lugar, ¿Es un ser vivo que se adapta a al clima de ese a lugar. un clima? Puede ser, desarrolla adaptaciones. Por ejemplo, vamos a ver, las llamas. Ya les di el año pasado el ejemplo de las llamas, ¿no es cierto? Ujú. Que las llamas son andinas, claro, pero es que sus primos, hermanos, los camellos, están en África. Son camélidos los dos, pero se adaptaron a climas diferentes. ¿Sí? Incluso la adaptación de los camellos hicieron que se formen unas jorobas que no tienen las llamas, pero que sí son de la misma familia. Dime, Ari, Ya sé que a ver, es el cambio de seres vivos a diferentes condiciones. cambios de los seres vivos en diferentes condiciones. Cami, perdón, Ari, ¿qué te parece que en vez de cambio le ponemos transformaciones de los seres vivos en diferentes lugares? ¿En diferentes lugares era? Condiciones. Condiciones, transformaciones de los seres vivos en diferentes condiciones en vez de cambios. Verán, chicos, todo lo que usted me ha dicho es correcto. Todos y cada uno de ustedes es correcto. La evolución son una serie de transformaciones, ¿sí? Que han acontecido en muchos seres vivos, pero a lo largo de muchos años. Son transformaciones que se han obtenido para que estos seres vivos puedan existir en un medio. Este medio les da los recursos, pero los seres vivos tienen que tomar esos recursos. Para poder tomar esos recursos o subsistir en ambientes extremos, han tenido que sufrir una serie de transformaciones que se han dado en millones de años. Dime, Daniel. Es como la evolución del ser humano. La misma evolución del ser humano. Nosotros, al igual que todos los seres del planeta, provenimos de una misma bacteria. Se comprobó que todos, animales y plantas, correspondemos a un tipo de ser unicelular que existió hace millones de años. ¿Sí? Tenemos en nuestro ADN algo que nos hace como hermanos, por decirlo así, con animales y plantas. Nos parecemos más a unos que con otros. También se descubrió que mediante el estudio de ADN somos más cercanos a un tipo de animales que a otros. Por ejemplo, somos más lejanos a los reptiles
y somos más cercanos a los mamíferos. Somos de los mamíferos, ¿no es cierto? Y de los mamíferos, ¿a cuáles somos más cercanos? A los homínidos. ¿Se acuerda que yo ya hablé de los homínidos? ¿Cuáles eran? ¿Sí se acuerdan cuáles eran los homínidos? Les di 3 tipos de homínidos, ¿se acuerdan? ¡Ah! Chicos, ¿por qué me hacen esto? ¿Cómo no se van a acordar cuáles son nuestros primitos? Los simios. Los simios, bueno, pero ¿qué tipo? Busque por favor homínidos en el internet, ahorita. Con H, ¿no? Yo tengo. Ok, ¿qué le dice de los homínidos, Dani? Los homínidos son una familia de primates hominoideos que incluyen 4 géneros y 8 especies vivientes, entre las cuales se hallan los humanos, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. El bonobo es una especie de chimpancé. ¿Usted ha visto, no sé si haya visto realmente, pero usted ha oído hablar de Tarzán, que tiene una mona que se llama Chita? Ese es un homínido. El que tiene Tarzán es un bonobo, ¿sí? Y los homínidos incluyen a humanos, orangutanes, gorilas, chimpancé y los bonobos. Nosotros estamos dentro de esta familia de los homínidos. Es decir, que tenemos algo eh, más estrecho con ellos que, por ejemplo, con los reptiles. Con ellos somos más lejanos. Con las aves, más lejanos. Con los peces, más lejanos. ¿Con quiénes somos más cercanos? Los mamíferos. Y de los mamíferos que hay muchos, perros, gatos, eh, osos, lobos, etcétera, ¿sí? Podemos nombrar un montón de mamíferos. De los más cercanos que somos de los homínidos, ¿sí? Que son gorilas, chimpancés, orangutanes. Nosotros estamos dentro de esta familia. Le converso de esto porque la teoría de la evolución que vamos a ver a continuación nos habla de que todos procedemos de una célula madre de hace millones de años y se generó lo que se llama el árbol de la vida, ¿sí? Vamos a busque por favor el árbol de la vida en internet. Y yo tengo. Ok, tienes, espérame un ratito. No es este. Espérate. Puedes buscarle, no, porque el que encontraste no es precisamente ese. Me salió que era Sí, ese es, gracioso. ajá, búscale el árbol de la genética o filogenético. Listo, ya encontré. ¿Lo tienes? Puedes ver, ahí sí ya te salió, ¿verdad? Ajá, sí. Ok, ábrele la imagen, por favor, mijo, yo me equivoqué de término. Comparto pantalla. Sí, mi amor. Bueno, Ok, por ejemplo, aquí tenemos, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron déjenme ver si tengo alguna noticia de Isaac? No. Ok, ¿se acuerdan cuando vimos los reinos que existen en la naturaleza, ¿no es cierto? Vimos bacteria, arquea, eucaria, este tipo de reinos. Vamos a ponerle este que es sencillito, Dani, porfa. El de abajo. este. Sí, mi amor.
Ok, ¿le puedes abrir? La imagen nomás. Ok, no importa, pongámosle ahí, ¿ya? Sino que no lo podemos ver muy bien. Ahí dice protista ancestral, que es la bacteria ancestral de donde somos todos descendientes. Y a continuación, cómo se va ramificando y cada rama del arbolito que sale produce un nuevo ser vivo, ¿sí? Por ejemplo, de los más antiguos que tenemos, los nidarios. Aquí dice nidario, sí. Los nidarios son de los más antiguos que tenemos. Por ejemplo, las medusas, ¿sí? Otro, las esponjas. Aquí no está, pero también, por ejemplo, las algas marinas. Los animales marinos son mucho más antiguos. Las plantas marinas mucho más antiguas. Ya para los últimos de los últimos, por ejemplo, vamos, peces, luego anfibios, reptiles, y ya para el final de los finales, mamíferos y aves. Estos son los últimos en desarrollarse. Gracias, Dani. ¿Se acuerda cuando vimos las eras de la Tierra? Y hablábamos que en la Cenozoica recién se desarrollaron los mamíferos y las aves. De entre los mamíferos, nosotros. Hablando de la evolución, usted me dice como los seres humanos. Sí, nosotros somos el producto o el resultado de una serie de evoluciones, de una serie de transformaciones desde nuestros antepasados. Vamos a revisar un poquito. Si hemos hablado de Lucy, ¿sí se acuerda quién era Lucy? ¿Quién era Dani? El cuerpo de una chimpancé encontrada en África, creo. Ok, era un Australopithecus. Lucy es el ancestro más antiguo del que se tiene registro. Hay más antiguos que Lucy, por supuesto que sí, pero le encontraron bastante bien conservada. Al parecer era muy jovencita. Lucy se cayó de un árbol. Al parecer se fracturó. No se pudo levantar más y no encontró ayuda. Por lo tanto, se murió en ese lugar. Les voy a poner a Lucy. ¿Sí han visto a Lucy, Cami, Juan Manuel, Ari? ¿Han visto a Lucy? No. No, nunca. Ella es nuestra tatarabuela, por decirlo así. ¿Sí? Es un homínido de la especie de los Australopithecus, se llama su especie así. Su cráneo es todavía pequeño, no es muy inteligente todavía, está en la parte más animal que humana, ¿sí? Sin embargo, ya camina en 2 pies. Su muerte, según los estudios que se han hecho, se debe a que al parecer ella quería coger algo de algún lugar alto, de algún árbol, se cae y se fractura. Nadie le ayuda, nadie le encuentra y muere en ese lugar. Pasan miles de años y su cuerpo es encontrado, sus huesitos, y digitalmente logran hacer una aproximación de cómo ella debe haber sido físicamente en esa época, ¿no? Y bueno, el cerebro de Lucy también está estudiado y se sabe que la verdad no era muy inteligente, todavía estábamos en pleno camino de la evolución humana. Sin embargo, es una de nuestros ancestros. Vamos a hablar un poquito sobre la teoría de la evolución entonces, con esta anticipación que les he hecho. Vamos a ver el siguiente video, les voy a poner aquí. Ay. La creación. La teoría fijista decía que las especies se han mantenido tal como están desde la creación. Por otro lado, los transformistas aseguraban que las especies se adaptan a los escenarios donde viven, pero no todos estaban de acuerdo en cómo sucedía eso. En las clases pasadas hablamos de las 2 posturas más importantes que dominaron buena parte del siglo XVIII en el mundo científico con respecto al origen y evolución de las especies. Sí, esas teorías eran los fijistas y los transformistas. Ok, los fijistas y los transformistas, les explico un poquito. Los fijistas dicen que desde que el mundo apareció,
las especies son como son y no han cambiado. ¿Sí? Y los transformistas decían que las especies son como son según el lugar en donde viven. ¿Sí? Ninguna de estas teorías actualmente son aceptadas. Se sabe que las especies sí son como son por el lugar en el que viven, pero por una serie de transformaciones que ya vamos a ver a continuación. Vamos a hablar un poquito sobre Darwin y Lamarck. Ya les voy a indicar quiénes son, ¿sí? Muy bien. Les había mencionado también que entre los defensores del transformismo estaba involucrado el abuelo de Charles Darwin, Erasmus. También estaba uno de los más fervientes transformistas que postuló una de las teorías más importantes que prevaleció durante gran parte del siglo XIX. ¿Alguien sabe quién fue? Era Lamarck, ¿no? Sí, así se lo conoce. En realidad era un francés llamado Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, que vivió entre los años 1744 y 1829. Este naturalista, entre muchos otros aportes, postuló su teoría evolutiva conocida como lamarckiana. Ya sé, a la teoría lamarckiana también se la conoce como herencia de los caracteres adquiridos. ¿Pero el abuelo de Darwin no había ya postulado una teoría sobre lo mismo? Sí, Erasmus Darwin había postulado que las especies provenían de otras, pero no había aportado datos firmes que apoyaran esta teoría. ¿Y cuál fue el aporte de Lamarck? Lamarck propuso un método por el cual las especies podían transformarse y evolucionar. Su teoría postulaba que la evolución provenía de ciertas características del ambiente que actuaban sobre los individuos, haciendo que estos utilicen ciertos órganos o partes de su cuerpo más que otros. ¿Pero de qué manera? Bueno, sostenía que los órganos que más se utilizaban tendían a fortalecerse y desarrollarse. Los que menos se usaban, por el contrario, tendían a reducirse y atrofiarse. Pero lo más importante es que esta tendencia a desarrollar o atrofiar los órganos por el uso o desuso podía ser heredada. Entonces, ¿cómo sería la evolución en ese caso? El ejemplo más conocido es el de las jirafas y sus largos cuellos. Lamarck imaginaba un pasado con jirafas de cuello corto, como antílopes. Ah, comiendo de plantas al ras del piso. Claro, y para él, por algún cambio en el medio ambiente, las hojas más tiernas quedaron cada vez más altas en los árboles, por lo que las jirafas tuvieron que estirar más y más sus cuellos para alcanzarlas. Claro, su teoría suponía que el cuello y las patas iban alargándose con cada generación, y que esa característica se transmitía a las nuevas generaciones hasta obtener las jirafas tal como las que conocemos hoy. Exacto. Así, una vez que se creaba vida, el curso normal de una especie era evolucionar hacia una forma más perfecta, más avanzada. ¿Pero es verdad? ¿Así evolucionan las especies? No. Luego de Darwin y su libro sobre el origen de las especies, esta teoría ha sido desestimada. Sin embargo, a veces nace alguna escuela que reivindica la teoría lamarckiana. Ah, sí. El origen de las especies es un libro muy famoso. Así es. Y el darwinismo es, con algunas modificaciones, la teoría que domina el pensamiento científico hasta nuestros días. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Cómo hizo Darwin? Vamos a responder la pregunta. Lee, por favor, Juan Manuel. Según Lamarck, Lamarck. ¿qué sucede con los órganos que no se usan? Las opciones, se heredan, se transforman o se pierden. Alcemos la mano, ¿ya? ¿Quién piensa que los órganos, qué pasa con los órganos que no se usan? ¿Se heredan? ¿Quién piensa que los órganos que no se usan se heredan? Levante la mano. ¿Nadie? Ok. ¿Quién piensa que los órganos que no se usan se transforman? Ok. Cami, Ari. Ok. ¿Y qué pasa si los órganos no se usan? A ver, ¿quién más? Esperen. Están alzando la mano y se comienzan a mover en la pantalla. Ari y Cami me dijeron que se transforman.
¿Alguien más? Yo también, profe. Paulo, ¿alguien más? Yo, profe, también. Ok, Juanchito. Ya, Mateo, 5. ¿Y qué se pierden? ¿Quién dijo? ¿Alguien más que me diga se pierden? Usted. 5 me han dicho que se transforman. Daniel me dice que se pierden. ¿Qué más? Sí, profe, yo cambio a pierden. Ok, ¿Cómo se van a transformar? ok, vamos, guarden su respuesta para el final. Acuérdense lo que decía sobre el uso y el desuso de los órganos. Aquí nos daba el ejemplo de un patito y el ejemplo más claro de Lamarck era el cuello de la jirafa. Vamos a continuar. Respuesta cerca al final. ¿Cómo hizo Darwin para postular su teoría? ¿Estudió los genes? No, el estudio de la genética es muy posterior. Darwin, en su viaje, pasó por muchas partes del mundo y recogió muchos datos. ¿Qué tipo de datos? Más que nada, formas y adaptaciones de los animales. También recabó mucha información de fósiles de especies ya extintas. ¡Qué trabajo! Pues, piensa que de su viaje volvió en 1836, pero su obra fue publicada recién en 1859. Más de 20 años después. Ah, se tomó su tiempo. Es que sabía lo que sucedería. ¿Por qué? Porque sus ideas eran muy revolucionarias. Además de afirmar como Lamarck que el mundo no es estático y que las especies van cambiando, Darwin se diferenció proponiendo que las especies estaban relacionadas unas con otras por antepasados comunes. Incluso afirmó que la especie humana era producto de este tipo de proceso evolutivo y por lo tanto era un animal más, que tenía ancestros en común con, por ejemplo, los grandes simios. Sí, claro, todos se enfadaron con él. Sobre todo porque ni siquiera podía explicar su teoría con los genes y las mutaciones. ¿Pero eso lo hubiera ayudado? Claro, entre las críticas que recibió, una de ellas era que no podía explicar por qué se producían esas variaciones ni cómo se transmitían, es decir, la herencia de los genes y las mutaciones. Pobre, me lo imagino solo contra el mundo con esa cara de bueno. Bueno, en realidad no estaba tan solo. Había muchos científicos que pensaban como él. De hecho, no fue el único que llegó a esas conclusiones al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Hubo otros que presentaron lo mismo? En realidad, antes que presentara su teoría, se enteró que otro científico llamado Wallace también había juntado datos de la flora y la fauna de diferentes lugares y había llegado a conclusiones muy parecidas. ¿Le ganaron de mano? Más o menos, porque se juntaron y decidieron presentar su teoría en conjunto. Sí, pero nadie conoce a la teoría más importante de la evolución como la teoría de Wallace. Sí, es verdad, quedó eclipsado por Darwin, pero es bueno pensar que en lugar de ser rivales y que sobreviviera el más apto, se juntaran y decidieran luchar juntos. Tienen. Ya salió la respuesta. Los órganos que no se usan Se pierden. se pierden. No se pierden de un día para otro, ¿no? Supuestamente, según la teoría de Lamarck, los órganos que están en desuso van perdiendo funciones, perdiendo importancia y se van perdiendo con el tiempo hasta que llega una generación que simplemente ya no los tiene. Esa es la teoría de Lamarck, ¿sí? Esta teoría, a veces, las teorías son algo que realmente pueden ir cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en el caso de Darwin, él estaba en lo correcto, sin embargo, era muy difícil comprobar porque en ese tiempo no había genética, no había la ciencia de la genética, no habían los aparatos que tenemos hoy, por ejemplo, la decodificación del ADN, etcétera, no había. Entonces es muy difícil, era muy difícil comprobar. Hay algunas que en cambio se creían que eran correctas y con el paso del tiempo, con las tecnologías actuales, se han podido comprobar si lo eran o no. Ya vamos a hablar de esto, vamos a terminar de ver, ¿ya? Tienes razón, eso no se ve mucho. Espero que hayas aprendido mucho hoy. Si quieres saber más, descarga la app de Aula 365 y no olvides suscribirte. ¿Cómo se llama el libro de Darwin? El origen de las especies. De las especies. Gracias, Dari. Nos habla todo el video de parte de lo que dice Darwin del origen de las especies. ¿Cuál es el libro de Darwin? Y ustedes no tienen idea. Ok, esto ha sido un poquito como para ir entrando en el tema de la evolución, ¿sí? No solamente Darwin y Lamarck han escrito postulados, publicado libros acerca de la evolución. Hay otros científicos que también
han propuesto ideas sobre la evolución. De hecho, lo que nos dice la teoría de Darwin, sí, es una teoría en conjunto con Wallace. Ellos se conocieron, ellos hicieron un acuerdo, se puede decir, en unir sus conocimientos y sus descubrimientos. Pero como nos dice el video, lo más conocido es la teoría de Darwin. Ni siquiera el abuelo de Darwin, ¿sí? Sino de Darwin. Les cuento que Darwin durante mucho tiempo visitó el mundo, él fue en barco, él estuvo muy jovencito, viajó por el mundo en bote, en barco, y ahí fue donde él fue viendo las especies y se le fue plantando en su mente estudiarlas. Incluso estuvo aquí en Galápagos, dicen que en Galápagos él se inspiró muchísimo y estudió muchísimo para poder escribir su libro El origen de las especies. En Galápagos se encuentra un centro científico que se llama Charles Darwin, ¿sí? En honor a Darwin, que había hecho sus estudios también en las Islas Galápagos. Hasta aquí, las teorías de la evolución se van comprendiendo. Vamos comprendiendo quién fue Darwin, quién fue Lamarck. Lamarck es anterior a Darwin, ¿sí? Muchas de las teorías que tiene Lamarck han sido, eso les quería contar. Muchas teorías que nos plantea Lamarck son hasta cierto punto aceptadas, a veces no son aceptadas, dicen que no fue así, pero de vez en cuando hay gente o hay científicos que dicen que sí. Por ejemplo, él según lo que pasó con nuestros antepasados, por ejemplo, tenemos las muelas del juicio que son como vestigios de nuestros antepasados, ¿verdad? Las muelas del juicio, tenemos el apéndice, algunas personas tienen un huequito cerca del oído, de la oreja, y dicen que es un vestigio ancestral de que en algún momento nosotros procedimos de animales que tenían branquias, no pulmones. Pero esto respalda más lo que dice Darwin, porque Darwin dice que todas las especies están conectadas unas por otras por un ancestro común. Y que el resultado de las adaptaciones son los cambios que se han ido dando a través de miles de años. Vamos a quedar aquí por el momento. Esta ha sido la introducción a las teorías de la evolución. La próxima clase ya hablamos de las teorías directamente y hacemos el organizador. ¿Estamos, chicos? Pero sí les dejo tarea. Les dejo 2 preguntas. No, 3 preguntas. La 3 me contestan aquí mismo en el libro. De la página 27. La última dice, reflexiona, ¿por qué crees que cuando aparecieron los homínidos comenzó la evolución cultural? Quiero que usted reflexione un poquito sobre esto. Lo que usted pueda hacer, no tengo problema si es que está bien o si es que está mal. Conversamos en la clase. ¿Estamos, chicos? Respecto al trabajo, voy a ver lo que han puesto y todo, pero más me interesa saber qué es lo que ustedes piensan. De la 27 van a contestar la 1 y la 2 y la 3 en el mismo libro. Eso queda de deber, ¿ya? Son 3 preguntitas, bueno. ¿De acuerdo? Para el profe. ¿Cómo? Para el viernes. Para la próxima clase que tenemos el martes, creo. ¿Por qué, Mateo? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas importantísimas tienes para el martes? Muy poco tiempo, profe. Son 3 preguntas, Mateo, para el martes. Sí, a veces les he mandado trabajos más grandes y a veces no les mando, así que ahora sí les voy a mandar. Nos vemos la próxima, chicos. Cuídense. Chao, chicos. Gracias. Chao, profe. Adiós, chao, gracias.